Muy buenos días, soy Eduardo Castillo Martínez. La presente exposición aborda la ficha o el análisis de la ficha metodológica de forma muy sintética sobre el caso hipotético del señor Juan Pérez y el análisis de la sentencia número 1095-20-EP/22 de la Corte Constitucional del Ecuador. Luego, pues, aplicaremos estos criterios al caso hipotético del señor Juan Pérez. Bien, en primer lugar, los datos generales, ¿no? Tenemos la sentencia 1095-20-EP/22, que fue emitida el 24 de agosto de 2022. Aquí se resuelve una acción extraordinaria de protección presentada por un servidor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, que tenía nombramiento bajo la LOCEP. Fue diagnosticado con una enfermedad catastrófica y después adquirió una discapacidad, pidió adaptaciones razonables y pese a ello fue desvinculado. La Corte acepta la acción extraordinaria, deja sin efecto una sentencia de la Corte Provincial que había negado la acción de protección y declara vulnerados, entre otros, el derecho a la motivación, a la seguridad jurídica, a la igualdad y de forma central, pues, el derecho a la protección especial y reforzada en el ámbito laboral de una persona con enfermedad catastrófica y discapacidad. En cuanto a los hechos relevantes, el accionante trabaja en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán, tiene un nombramiento de carácter temporal. Una vez que fue diagnosticada la enfermedad catastrófica y reconocida la discapacidad, presentó los certificados médicos que recomendaban ajustes razonables, reducción de carga, adecuación de funciones, facilidades para el tratamiento. A pesar de eso, en todo caso, la entidad determinó su nombramiento alegando su eficiencia institucional y la naturaleza provisional del cargo. El servidor interpuso una acción de protección, ganó en primera instancia, pero perdió en segunda porque la Corte Provincial consideró que era un tema de legalidad administrativa. Eso motiva y lleva a que se presente la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, ¿no? Esto, como decimos, conforme el análisis del caso relevante, ¿no? Que luego utilizaremos para poder fundamentar nuestro caso hipotético. Bien, ¿cuáles son los derechos involucrados? Sentencias se identifican como centrales el derecho al trabajo, a condiciones dignas, la igualdad y no discriminación por motivos de salud y discapacidad, la protección especial y reforzada de grupos de atención prioritaria en relación con el artículo 35 de la Constitución, la seguridad jurídica y el respeto del precedente, el debido proceso en su faceta de motivación suficiente de las decisiones judiciales y administrativas. ¿Cuáles son los métodos de interpretación utilizados? Pues en la ficha se identificó varios métodos combinados. Entre estos, y que los explicaremos más adelante, tenemos los métodos tradicionales como son el textualismo, el método sistemático, el método finalista, teológico. En cuanto a los métodos modernos, tenemos el método de balanceo, test de proporcionalidad, método evolutivo, dinámico, principialista y pro persona. Los métodos de interpretación, como decíamos, en este caso tradicionales, y que se utilizaron en ese sentido combinados en la sentencia. Primero tenemos el textualismo, en donde la Corte parte del texto de la Constitución, de normas como la LOCEP, la Ley de Discapacidades, toma muy en serio expresiones como protección especial y prioritaria, grupos de atención prioritaria. El método sistemático, en donde hay una lectura en conjunto de normas sobre trabajo, igualdad, discapacidad, deberes del Estado y régimen del servicio público. Y a partir de esa lectura, pues la Corte concluye que la facultad de determinar nombramientos provisionales pues no es absoluta. El método finalista o teológico se interpreta en este caso la finalidad de esas normas, evitar la exclusión, la discriminación estructural y garantizar una vida digna a quienes están en especial vulnerabilidad. En cuanto a los métodos modernos, tenemos por ejemplo el método del balanceo, test de proporcionalidad,
En este caso, la Corte pondera el interés administrativo, la organización del servicio, la eficiencia frente al deber de protección reforzada. El resultado es que la desvinculación sin agotar opciones menos lesivas, eh, eh, como la reubicación a ajustes, pues es finalmente desproporcionada. En, tenemos otro método, el método de interpretación evolutiva y principialista. Aquí se releen precedentes anteriores, como el caso Petroecuador, el caso de personas con VIH-Sida, y se los extiende a un escenario más amplio, ¿no? Donde la enfermedad catastrófica en general y discapacidad se consideran más allá y no solo las enfermedades profesionales, ¿no? Esto guiados por principios como la dignidad, el pro persona, igualdad material y no discriminación. Sobre las citas jurisprudenciales, la Corte cita sobre todo su propia jurisprudencia previa, esto de forma analógica y con analogía permisiva. En este sentido, casos como la sentencia 080-13-CEP-CC, personas que aborda el tema sobre personas que viven con VIH-Sida, la sentencia 375-17-CEP-CC, en donde se aborda el caso de un trabajador con insuficiencia renal vinculada al trabajo, y esto pues para construir por analogía abierta una regla general de estabilidad laboral reforzada para personas con enfermedades catastróficas y discapacidad, aunque los hechos no sean idénticos. Citas en el ámbito conceptual, se utilizan varios precedentes, se citan para definir o precisar conceptos como protección reforzada, discriminación estructural, grupos de atención prioritaria. También hay citas retóricas que refuerzan la coherencia de este discurso sin ser decisivas para el resultado. Como precedente constitucional, la sentencia formula una ratio decidendi clara que se puede resumir en las siguientes palabras que señalo a continuación. Cuando una persona con enfermedad catastrófica y discapacidad mantiene una relación laboral con el Estado, este tiene un deber de protección especial y reforzada que limita su facultad de desvinculación y le obliga a considerar ajustes razonables, reubicación y alternativas menos lesivas, y por tanto despedirla sin justificación objetiva y sin agotar esas alternativas vulnera sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación. En este sentido, esta regla pues es una norma jurídica general, está dentro de una decisión judicial, resuelve el problema jurídico del caso, innova al nombrar y perfilar el derecho a la protección especial y reforzada en el ámbito laboral y tiene vocación de vincular a jueces y autoridades. Por eso, la ficha concluye que se trata de un precedente vinculante y vertical, porque proviene de la Corte Constitucional, se impone hacia o se irradia hacia los jueces inferiores, la administración pública, se incluyen los gobiernos autónomos descentralizados y demás entidades. En cuanto a la decisión, al decisum y al análisis constitucional, se acepta la acción extraordinaria de protección, se deja sin efecto la sentencia de la Corte Provincial, se declaran vulnerados los derechos ya mencionados y se ordenan reparaciones integrales, incluyendo medidas de no repetición como capacitación y difusión del estándar de protección laboral reforzada. En cuanto al análisis constitucional general, la sentencia respeta el texto y el espíritu de la Constitución, desarrolla normas sobre dignidad, trabajo, igualdad, discapacidad y grupos de atención prioritaria. Esto en clave pro persona, refuerza el bloque de constitucionalidad al dialogar con otros cuerpos normativos y jurisprudencia previa. También consolida una línea jurisprudencial coherente que va desde el análisis del caso de personas con VIH-Sida y las enfermedades profesionales hasta las enfermedades catastróficas en general. Y finalmente, pues aporta un concepto clave que es el derecho a la protección especial y reforzada en el ámbito laboral. Esto para personas con enfermedades graves y discapacidad. En cuanto a la segunda parte, respecto de nuestro criterio jurídico para el caso del señor Juan Pérez y la estrategia de acción de protección, vamos a aplicar para este caso, y por eso hemos hecho el análisis de la ficha, este análisis muy sintético de la ficha en relación con las sentencias 1095-20 EP/22, aplicamos pues los estándares de esa sentencia para este caso hipotético, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, ¿cuáles son los hechos relevantes del caso Juan Pérez?
El señor Juan ha trabajado 8 años como asistente administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel, bajo nombramiento provisional. En 2023 es diagnosticado con leucemia, que puede ser considerada enfermedad catastrófica. Presenta certificados médicos que recomiendan menor carga laboral y horarios flexibles. Sin embargo, a pesar de ello, el GAD decide terminar su nombramiento, alegando razones institucionales, protección del personal y bajo la etiqueta de ineficiencia. ¿Cuál es la analogía con el presente o con el caso 1095-20-EP/22? En este sentido, el caso encaja de forma prácticamente directa en la línea jurisprudencial analizada. Tenemos una relación laboral pública bajo la LOCEP o régimen similar. Tenemos una enfermedad catastrófica que muy probablemente derivará en una discapacidad o al menos en una situación de especial vulnerabilidad. Hay solicitud de ajustes razonables, documentados, y pese a eso la entidad opta por la salida más gravosa, con consecuencias más graves. Esto es la terminación del vínculo, justificada en términos genéricos de eficiencia, protección del personal, y bueno, en este sentido, pues con base en la sentencia 1095-20-EP/22, la conclusión jurídica sería que el GAD municipal de San Miguel vulneró el derecho de el señor Juan Pérez a la protección especial y reforzada en el ámbito laboral, su derecho al trabajo, la igualdad, a la no discriminación y pues visiblemente pues también la garantía de motivación, ¿no? Si la resolución de desvinculación es vaga o está estereotipada. ¿Cuál es el criterio jurídico para el caso Juan Pérez? Pues bien, como criterio jurídico, que yo personalmente asumiría como abogado, pues el señor Juan parte de un grupo de atención prioritaria, es una persona con enfermedad catastrófica y eventualmente discapacidad sobrevenida, por lo que el Estado, esto es específicamente los GADS, tienen deberes reforzados de protección. Esto en función del artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Por tanto, la entidad no podía usar la figura del nombramiento provisional ni el discurso de la ineficiencia como pretexto para deshacerse de un trabajador cuyo problema de rendimiento está ligado a su enfermedad. Esto sin antes analizar y aplicar ajustes razonables y reubicaciones posibles, ¿no? En este caso, a la luz del precedente 1095-20-EP/22, el GAD estaba obligado a tomar ciertas medidas. Cómo valorar la situación concreta de salud del señor Juan Pérez, explorar alternativas menos lesivas como cambio de puesto, reducción de carga, teletrabajo, horarios flexibles, justificar de alguna forma estricta por qué aún con esas alternativas la permanencia era imposible. Y pues claro, al no hacerlo, la terminación es discriminatoria y por supuesto desproporcionada. Si la resolución de desvinculación solo menciona ineficiencia o razones institucionales, sin desarrollar la situación de salud, también vulnera el derecho a la motivación y por tanto a la seguridad jurídica. En cuanto a la estrategia para la acción de protección, con todo este marco que hemos analizado, la estrategia idónea, lógica sería, como garantía idónea, una acción de protección ante el juez competente del domicilio del señor Juan Pérez, o pues en este caso del GAD, argumentando que no es un problema de mera legalidad administrativa, sino la violación de derechos fundamentales, siguiendo precisamente lo que la Corte Constitucional corrigió en el caso 1095-20-EP/22. En cuanto a la legitimación activa, el señor Juan Pérez como accionante está acreditado su relación laboral, su diagnóstico, su vulnerabilidad. En cuanto a la legitimación pasiva, la máxima autoridad del GAS municipal de San Miguel, que firmó o avaló la desvinculación, y se aplica pues la unidad de talento humano en este caso, ¿no? Los derechos invocados, el derecho al trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de salud y discapacidad, derecho a la protección especial y reforzada de grupos de atención prioritaria, derecho al debido proceso y a la motivación suficiente de los actos administrativos y de forma complementaria el derecho a la vida digna.
La prueba clave en este caso sería el nombramiento, años de servicio, la resolución de terminación del vínculo, informes, certificados médicos que recomienden adaptaciones, cualquier comunicación donde el señor Juan haya pedido cambios de horario de funciones, evidencia de buenas evaluaciones previas que si las hay, pues demuestren que esa ineficiencia coincide con el inicio de la enfermedad para poder realizar justamente ese contraste. En cuanto a las pretensiones, ¿qué se solicitaría? Declarar la vulneración de los derechos mencionados, dejar sin efecto el acto de terminación y ordenar la reintegración del señor Juan Pérez, preferentemente con reubicación en un puesto compatible con su condición de salud, disponer el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y demás derechos laborales, ordenar medidas de no repetición como la capacitación del personal de talento humano y de las autoridades de GAD en estándares de protección laboral reforzada para personas con enfermedades catastróficas y discapacidad, tomando como referencia muy explícita la sentencia 1095-20 EP/2022. Como conclusiones, en conclusión, pues usando la ficha metodológica y el precedente de la sentencia, pues 1095-20 EP/22, el caso del señor Juan Pérez, no es un simple problema de nombramiento provisional, sino más bien es un caso de protección laboral reforzada frente a una enfermedad catastrófica. La acción de protección, en este caso bien construida, debería plantearse mostrando esa línea jurisprudencial que hemos realizado a partir de la ficha metodológica y se pediría pues al juez que aplique de manera directa la ratio decidendi, caso que hemos analizado, el caso 1025-20P/22, que se aplique pues al caso concreto del señor Juan Pérez. Bien, hasta aquí pues esta explicación, este análisis de la ficha y la susumción de la misma pues al caso del señor Juan Pérez, ¿no? Muchas gracias.